Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Iremos leyendo versículo por versículo y exponiendo punto por punto para que nos puedan atrapar. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su pueblo le dice, dice, hubo un varón Ramataim de Sofic, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo dejamos ahí y seguimos leyendo en unos minutos. Acá estamos viendo algo, un texto bíblico que estaba diciendo que esta mujer llamada Ana estaba desesperada, estaba angustiada. ¿Por qué? Porque le había pedido a un hijo a Dios por tanto tiempo. Dios no le había concedido ese deseo de poder tener un hijo. Y su esposo tenía dos mujeres en ese momento. Y una la irritaba a ella diciéndole, quizás yo tengo hijo, pero tú no lo tienes. ¿Cómo se sentiría esa mujer en ese momento? Queriendo tener un hijo, pero dice la Biblia y establece que Dios no le había permitido tener hijo. ¿Qué te quiere decir esto? Que no era la voluntad de Dios todavía que esa mujer tuviera un hijo. Y vemos establecido acá en la palabra que esta mujer llamada Penina la irritaba y le decía cosas. Y dice cada año, no establece unos años específicos en cuántos años Dios le pudo conceder el deseo de tener un hijo, pero se dice que fueron muchos años en la que ella estuvo en la misma situación pidiéndole a Dios un hijo y Dios no se lo daba. Dios no le daba esa oportunidad de tener un hijo, pero no era porque Dios no quería. Dios estaba preparando algo en ella. Dios estaba capacitando algo en ella que más tarde iba a ser lo que ella le estaba diciendo, y ella lo que no se imaginaba, que ese hijo que ella iba a tener iba a ser uno de los profetas más finos que había, que era aquel hombre llamado Samuel, uno de los hombres más finos. Y dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. La mayor victoria tú la tienes antes de recibirla, porque desde el momento que tú te arrodillaste a hablar con Dios, ya el diablo perdió, porque él sabe que cuando tú te arrodillas, Dios escucha y te responde. La primera guerra que tú tienes no es que Dios te dé el milagro o no te dé el milagro. La primera guerra que tú tienes es arrodillarte delante de Dios, porque hay una humanidad en ti, hay una concupiscencia en ti, que su humanidad no quiere buscar a Dios, tu carne no quiere buscar a Dios. Y desde el momento, por eso es que tú ves que cuando tú vas a orar, cuando vamos a orar, se nos vienen mil cosas a la mente. Y mientras estamos orando pensamos en miles de cosas. ¿Pero qué? Es porque Satanás quiere implantar en nosotros algo. Pero es que tenemos que tener en cuenta que nuestra primera guerra no es contra Satanás, nuestra primera guerra es contra nosotros mismos. Nuestra primera guerra es con nosotros mismos. Y cuando nosotros venzamos a nuestro yo, la primera guerra que tenemos es esa, antes de ir a orar. Pero ¿sabes por qué tú tienes tanta guerra a la hora de orar? Porque el diablo sabe que cuando tú le pides a tu padre te responde. El diablo sabe que cuando tú le pides a tu padre te abre los cielos. Porque él sabe que tú tienes un corazón tan lindo delante de Dios, tan espontáneo, tan sincero, que él sabe que cuando tú hablas con Dios, Dios te responde. Dios escucha las oraciones. Pero tenés que entender que la guerra principal es contra nosotros mismos.
Cuando nos venzamos a nosotros, podemos vencer a Satanás. Y no es que lo vamos a vencer con nuestra fuerza, es con la fuerza del Espíritu y a través de la palabra. Establece la Biblia que cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto a ayunar, Satanás va y lo tenta. Lo tentó 4 veces, si no me falla la memoria. Y en todas se le respondió con la palabra. En todas le respondió con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Porque lo más importante está establecido en la palabra. En la palabra y para todo. Amén. No era la voluntad de Dios. Muchas veces como humanos peleamos con Dios y nos quejamos con Dios por lo que está permitiendo en nuestras vidas, sin saber ni entender que lo que está permitiendo le está dando la entrada al cumplimiento de lo que Él dijo de nosotros. Muchas veces nos agarramos con Dios, muchas veces peleamos con Dios, porque es cierto que hay situaciones en nuestras vidas que no las entendemos y que no las comprendemos. Pero cuando tú amas a Dios, tú entiendes que todo te ayuda para bien. Cuando tú amas a Dios, tú entiendes que todas las cosas que te sucedan te ayudan para bien. Oye, pero tú me estás diciendo que si yo pierdo todos mis bienes, todo lo que yo tengo, eso me ayuda para bien. Sí te ayuda para bien. Quizás no entiendes lo que estás viviendo el día de hoy, pero eso que estás viviendo le está dando entrada al cumplimiento profético que Dios tiene para tu vida. Muchas veces Dios te va a hacer quitar cosas, muchas veces Dios te va a hacer quitar que tú mismo quites cosas de tu camino para poder recibir lo nuevo que Él quiere entregarte. Porque mientras tú tengas tu humanidad y tu pasado atrapado, tu futuro no se te puede revelar. No puedes agarrar lo que ya Dios tiene preparado, porque tienes atrapado acá y no puedes avanzar. ¿Qué pasa si yo tengo acá una cadena agarrada y yo quiero avanzar? No puedo avanzar. ¿Por qué? Porque estoy atado, porque estoy amarrado. Pero si yo me suelto, yo voy a poder avanzar. Muchas veces es necesario que aprendamos a soltar para poder avanzar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces tenemos que soltar cosas, muchas veces tenemos que abandonar cosas para que el cumplimiento de Dios pueda llegar. Y el cumplimiento de Dios muchas veces va a doler. El cumplimiento de Dios muchas veces quizás te va a hacer sentir bien, como quizás te va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque no entendemos los planes de Dios. No entendemos lo que Él quiere para nuestras vidas. No entendemos cómo Él trabaja. Simplemente tenemos una opción y se llama obediencia. Es obedecerle aunque no entendamos las cosas. Y cuando tú y yo aprendemos a obedecerle, aunque no veamos nada y aunque nuestra circunstancia está contraria a lo que nosotros queremos, tenemos una opción y es obedecerle. Amén. Seguimos leyendo rápidamente. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El milagro de esta mujer aconteció en el momento que ella le dijo a Dios: si tú me lo das, yo te lo doy. El milagro de esta mujer que ella recibió fue cuando ella le dijo a Jehová: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar y te lo voy a dedicar a ti. Porque sabes algo, muchas veces tú le tienes que decir a Dios: Señor, esto que yo quiero para mi vida no lo quiero para mí, si tú me lo das, yo te lo entrego. Y cuando tú le entregas algo a Dios, créeme que eso que tú le estás entregando, Dios lo va a multiplicar y Dios va a hacer algo contigo. El milagro aconteció en la vida de Ana en el momento que ella le dijo a Dios: si me das un hijo, lo dedicaré a ti. Yo vine a hablar con mujeres aquí que no le parieron hijos al diablo, y aunque hoy estás viendo como si recuerda que ese hijo o hija que pariste le pertenece a Dios, te vine a decir a ti que tú no le pariste hijo a Satanás, tú le pariste hijo a Dios. Así que te vine a decir que tus hijos no le van a servir a Satanás, tus hijos le van a servir a Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú lo pones en oración a Él, Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su voluntad. Pero es necesario que tú y yo le entreguemos las cosas a Dios para que Dios pueda hacer su voluntad. Muchas veces pensamos como humanos, muchas veces pensamos como personas humanas con raciocinio humano, que aunque no estamos viendo las cosas y estamos viendo nuestra situación y adversa, contraria a lo que Dios dijo, pero muchas veces Dios presenta nuestra situación contraria a lo que Él dijo para ver cuál va a ser tu acción en ese momento. Dios muchas veces permite cosas para ver cómo vamos a reaccionar.
Dios muchas veces permite cosas para ver si verdaderamente fuimos cambiados. Dice la Biblia que un hombre llamado José, Dios lo llamó a los 17 años y empezó a pasar procesos y llega al reinado a los 30. 13 años de proceso en la misma situación. Y dice que cuando está allá en el reinado, había una situación en el pueblo, que el pueblo no tenía comida, el pueblo no tenía nada, y el único que tenía los bienes en sus manos era este hombre llamado José. Pero ¿qué pasa? Que este hombre, cuando estaba en su desierto, sus hermanos intentaron matarlo, y los mismos que intentaron matarlo fueron los que Dios le presentó en el palacio para ver si él iba a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces te presenta a las personas que estuvieron en tu desierto, te la presenta en tu palacio para ver si tú verdaderamente fuiste cambiado por el desierto o vas a accionar de la misma manera. Hay personas que Dios te va a presentar en tu camino, que fueron personas que te maldijeron, que fueron personas que te dijeron que tú no ibas a llegar a nada, que fueron personas que no apostaron a ti, fueron personas que te criticaron, que te juzgaron. Pero Dios te la va a presentar en el camino para ver si tú verdaderamente estás cambiado por Él y tú vas a accionar de la misma manera que accionaron ellos. ¿Sabe algo? Dice la Biblia que este hombre llamado José pudo reconocer a sus hermanos, pero sus hermanos no lo pudieron reconocer a él. ¿Por qué? Porque el desierto lo cambió a él, pero sus hermanos no habían cambiado. Sus hermanos no lo pudieron conocer allá en el desierto porque el hombre estaba cambiado, el hombre era otro. Pero él sí pudo reconocer a sus hermanos porque sus hermanos no habían cambiado nada. Entonces, muchas veces Dios te va a presentar en ese desierto a aquellas personas que no apostaron a ti, que te juzgaron, que te criticaron, y es para probar tu corazón. Es para probar lo que está dentro de ti. Es para probar tu humanidad. Es para probar si verdaderamente tú lo amas a Él. Porque aunque personas nos hayan hecho mal, Dios nos la presenta en el camino y nosotros la tenemos que perdonar. Hay personas que Dios nos presenta en nuestro camino y lamentablemente tenemos que perdonarla aunque no queramos. Aunque no queramos perdonarla. ¿Por qué? Porque si nosotros nos perdonamos, Él no nos perdonará. Porque tenemos que perdonar nosotros para que Él nos perdone. Entonces Dios te va a presentar personas en tu camino que quieras o no quieras, la tienes que perdonar. Quieras o no quieras, la tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque no es lo que tú quieras, es algo llamado Dios, y ese Dios te está presentando a esa persona para que tú acciones de otra manera. Y sabes algo, muchas veces Dios te presenta a esa persona y esa persona está pensando de que tú vas a actuar de una mala manera. Pero como ve que tú lo perdonaste, que tú hiciste algo que él no pensaba que iba a hacer, a través de tu testimonio, esa persona se puede convertir. Porque va a decir, oh, pues yo le hice todo esto a esta persona y ella me perdonó, ella hizo esto. ¿Cómo ella lo hizo? El amor de Dios habita en mí. Y si el amor de Dios habita en ti, lo vas a poder reflejar a las otras personas. El mayor testimonio que tú puedes dar no es tus palabras, son tus actos. El mayor testimonio que tú como persona le puedes dar a tu familia no es decir yo soy cristiano, es demostrar con tus actos que tú eres cristiano. Es demostrar con tus actos que tú verdaderamente le sirves a Dios. No es decirlo con palabras, demostrarlo con hechos. Lo que vale no son las palabras, son los hechos. Si tú tienes tu esposo y tu esposo te falla y te dice, oye, yo voy a cambiar y yo voy a mejorar esto, está bien, tú le das una oportunidad. Pero lo que va a demostrarte a ti que él verdaderamente quiere cambiar no son las palabras, son los actos, son los hechos. De esta misma manera muchas veces Dios hace con nosotros. Dios dice, ok, yo te voy a dar otra oportunidad, pero yo quiero que verdaderamente tú cambies y tú hagas algo diferente. No quiero que hagas lo mismo, quiero que hagas algo diferente. Y cuando hacemos algo diferente, ahí empezamos a ver cosas diferentes de parte de Dios. Porque todo el que hace un sacrificio grande por Dios, Dios le entrega algo grande. Es imposible que tú hagas un sacrificio grande y Dios te entregue algo pequeño. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y no te estoy hablando de que tú agarres y hagas con la intención. Tú agarres, le voy a contar un testimonio. Una vez necesitaba un dinero y tenía $200 en el momento y necesitaba algo que costaba 160, me quedaban 40 y yo necesitaba 1300 en el momento y yo dije, ¿qué hago con estos 40? Me vine para la iglesia y se lo di a mi pastora. No lo estoy contando para decir que no, se lo di a ella y la honré con eso. Y Dios me dio los 1300 que necesitaba. No fue porque yo lo hice, le voy a decir con la intención que yo lo hice. Yo lo hice desde el corazón.
yo lo quise hacer, yo tenía ese sentir en mi corazón y yo necesitaba esos 40. Pero yo dije, yo me voy a despojar, yo voy a soltar, y yo sé que si yo suelto, Dios me va a soltar para atrás. Pero que es con la disposición que lo hice, no lo hice específicamente con la voluntad de que Dios me diera para atrás, sino primeramente de honrar a mi pastora, y luego Dios me soltó para atrás. Pero que, y era algo realmente imposible, pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te respalda. Y no en una cosa, Dios te respalda en todo. Dios te respalda en absolutamente todo. Y muchas veces no entendemos las cosas, pero con esos $1,300 yo compré esa cámara que a mí, me dijeron, loco, te podéis comprar una moto, podéis hacer, pero eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me agrada. Y si yo quiero eso para mí, yo lo voy a comprar. Pude comprarme una moto, pero no quise comprar primero lo de Dios y luego Dios me va a dar lo mío. ¿Por qué? Porque cuando tú le sirves a Dios y tú tienes tu identidad firme en Cristo, tú entiendes que primero es lo de Dios y luego es lo tuyo. Que primero es lo de Dios y luego es lo tuyo. Que primero es Dios que la familia. Que primero es Dios que tú, que primero es Dios que absolutamente todo. Cuando tú aprendes a entender y comprender que Dios va primero que todo, cosas sobrenaturales van a acontecer en tu vida. Porque el que pone a Dios de primero, es algo sorprendente lo que Dios puede hacer. Y créame que Dios es fiel. Dios responde oraciones. Dios responde todo lo que nosotros le pongamos en sus manos, Él lo va a responder. Lo que nosotros le pongamos en sus manos conforme a su voluntad, Él lo va a cumplir. Pero es necesario que tú y yo como iglesias hagamos algo para que Él cumpla lo que dijo de nosotros. ¿Sabe algo? Dios mismo puede abortar lo que Él dijo de ti. Dios mismo puede abortar lo que Él dijo de ti. ¿Cómo? Sí. Dios te dijo algo y el mismo Dios que te lo dijo puede caducir, puede claudicar, que eso que Él te dijo no se cumpla. ¿Por qué? Porque establece la Biblia que había un hombre en el reinado llamado Saúl. ¿Y quién puso a ese hombre en el reinado? Lo permitió el mismo Dios. Pero que su desobediencia lo hizo que Dios lo aborreciera. El mismo Dios que le dio la palabra, el mismo Dios que lo puso en el lugar, fue el mismo Dios que lo quitó. Porque muchas veces cuando Dios te pone en un lugar y tú no te sabes administrar de la manera correcta, Dios te quita de ese lugar. ¿Por qué? Porque tú no estás preparado. Por eso muchas veces no entendemos y Dios nos prepara primero para luego llevarnos allá. Porque si Dios nos lleva sin una capacitación y sin un entrenamiento, vamos a accionar de una mala manera. ¿Sabe algo? Dios le dice a este hombre, oye, yo te estoy ordenando que tú los mates a todos, que tú mates a todo esto. Y el hombre agarró y se quiso quedar con una vaca, se quiso quedar con un ganado, con el más bonito. Él creía que iba a esconder eso de Dios. Pero que Dios agarra y envía a un hombre llamado Samuel, que fue el hijo que tuvo esta mujer llamada Ana. Fue el mismo que fue a ungir a este hombre llamado David, y fue el mismo que le dijo a este hombre llamado Saúl, oye, ya tú eres desechado por Dios. Y sabes algo, Saúl siguió funcionando en el ministerio, aunque ya había sido desechado por Dios. Saúl siguió en funcionamiento en el ministerio, porque dice la Biblia que cuando este hombre llamado Saúl intenta matar a David, dice que envía a sus hombres a un lugar, y en ese lugar había una atmósfera profética, habían puros profetas profetizando, y dice que cuando estos hombres entraron a esa atmósfera profética, esos hombres empezaron a profetizar también, y Saúl envía a otros hombres allá, y esos hombres también empiezan a profetizar, y Saúl dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo voy a ir a ver para ver qué es lo que está pasando, y el hombre agarra y se va también allá, y el hombre también empieza a profetizar, pero ya él había sido desechado por Dios. El hombre ya había sido desechado por Dios y estaba profetizando. Y no era porque le estaba agradando a Dios, no, sino porque entró en una atmósfera, que esa atmósfera le permitió profetizar. El ser que yo me pare aquí, yo te predique, yo te diga que Cristo viene, yo te predique y se levante un paralítico y Dios me use o algo, quiere decir que yo estoy bien con Dios. Hello. Lo que va a demostrar nuestro verdadero amor por Dios son nuestros actos, nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos por Él, y no lo que hacemos por Él acá, porque yo me puedo parar acá y yo te puedo decir a ti tantas cosas, pero quizás lo que yo te estoy diciendo yo no lo estoy viviendo. Quizás yo te estoy diciendo a ti que hagas las cosas bien y yo no las estoy haciendo. Entonces algo que tenemos que aprender como siervos de Cristo, que tenemos que tener algo llamado discernimiento. Tenemos que tener algo para poder discernir lo que viene y lo que no viene de parte de Dios. Y establece la palabra que este hombre llamado Saúl
Va a aquel lugar, empieza a profetizar. Los hombres que había enviado también están profetizando. Pero que lo que tú no sabes es que muchas veces los que están en contra de ti, Dios permite que vayan en contra de ti para Él prepararte en ese desierto y capacitarte. Porque muchas veces Dios va a poner personas en tu contra y no porque la quiere poner, es que Él está permitiendo cosas que tú no estás entendiendo. Hello, Dios está permitiendo cosas que tú no estás entendiendo. Y dice la Biblia, acá en este libro de Samuel, que esta mujer, cuando el rey Elí le dice, oye, estás ebria de nuevo, ella agarra, se levanta y dice, no, no estoy ebria, no he bebido ni vino ni sidra. ¿Por qué? Porque dice que esta mujer estaba hablando pero susurrando, no hablaba. Hay momentos en tu vida que las oraciones las hiciste hablando, que las oraciones no las hiciste hablando, las hiciste desde tu corazón. Hay oraciones que son tan dolorosas que llega un momento que tú ni hablar puedes del dolor tan grande que estás sintiendo, pero lo que no dice tu boca lo dice tu corazón. Hay momentos que tú estás sufriendo y te estás pasando por un momento tan adverso que tú te arrodillas y tú no sabes ni qué decirle a Dios. Tú no sabes ni qué hablarle, pero tú te arrodillas ahí. Hay momentos que tú no quieres arrodillarte, pero tú te arrodillas y no dices nada, pero aunque no estás diciendo nada, el Espíritu Santo está viendo lo que está diciendo tu corazón y se lo está llevando al Padre. Muchas veces lo que tú no dices con palabras lo dice el corazón. Y la oración más poderosa no es la que sale con palabras, sino la que sale desde el corazón. Hay momentos en nuestras vidas que es cierto, no vamos a poder hablar, que no vamos a poder orar, que no vamos a poder. Hay momentos que yo me he sentido tan mal, que yo me he arrodillado y yo no he dicho ni una palabra. No he dicho ni una palabra. Y el Espíritu Santo agarra y me responde aquello que yo estoy diciendo en mi corazón, en mi dolor, pero yo no lo estoy diciendo, sino que el corazón que tú tienes, el Espíritu Santo lo puede ver y Él puede discernir y Él puede saber lo que tu corazón está pidiendo. Hoy yo le vine a hablar a ríos de agua viva, que aunque tú no entiendas las cosas, que aunque tú no las comprendas, el mismo Dios que te dio una palabra es el mismo Dios que va a permitir que esa palabra se cumpla. Solamente te pide una cosa: obediencia. Y estamos conscientes que la Biblia dice mejor obediencia que sacrificio, pero no te dice que no hagas sacrificio, no, te está diciendo que es mejor la obediencia que el sacrificio, pero sí tienes que hacer sacrificios para lo que Dios te dijo se cumpla. Es cierto que la obediencia es mejor que el sacrificio, es cierto que la obediencia es mejor que 3 días de ayuno, porque tú puedes hacer 3 días de ayuno y sales del ayuno y empiezas a hacer las cosas mal después del ayuno, pero cuando tú eres obediente, las cosas empiezan a tornar a tu favor. ¿Por qué? Porque tú le eres obediente y tú crees lo que Dios te dijo. Amén.